Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu hoy, que nos capacite y que nos ayude a entender su verdad, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, me gustaría que tratarais, que pidierais la ayuda del Espíritu Santo para que pueda impresionar vuestra mente y que os pueda ayudar a entender realidades muy profundas. Hoy, por la gracia de Dios, trataremos de entender cuestiones que deberían de cambiar en realidad por completo nuestro entendimiento sobre el Evangelio y en realidad deberían de cambiar nuestra vida y darle un nuevo sentido, direccionarla hacia la eternidad. No quiero utilizar palabras mayores, pero cuando vais a entender la reflexión que hoy trataremos de estudiar, os vais a dar cuenta de muchas cuestiones en realidad. ¿Qué pasó en 1888? ¿Por qué la sierva del Señor dirige las palabras tan ásperas frente al liderazgo, ¿verdad? Y debemos de tener en cuenta que el liderazgo de aquel momento no tiene absolutamente nada que ver con el liderazgo de hoy. Aquellos hombres habían estudiado la palabra de Dios como poca gente había estudiado a lo largo de la historia. Sin embargo, fueron engañados, porque cuando les llegó el mensaje de la justicia de Cristo en 1888 no lo comprendieron. Hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, eh, trataremos de entender estas cosas y os vais a dar cuenta que no hemos entendido el Evangelio y es precisamente la causa de por qué estamos, cómo estamos y dónde estamos. ¿Por qué Cristo no ha venido aún? ¿Verdad? Y podéis entender que Él todavía está esperando ese pueblo que entienda este mensaje, la justicia de Cristo, la obra de Cristo y su propósito con el hombre y con todos los seres creados, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Se purifica a sí mismo. Espero haber captado vuestra atención, espero que prestéis atención, que vengáis con este espíritu dispuesto a aprender, ¿verdad? De lo escrito está, no de mí, ¿verdad? Yo trataré de explicar y como siempre os invito a que vosotros estudiéis y tratéis de entender de qué trata Dios de hablarnos. ¿Qué es lo que trata de decirnos en el fondo? Porque aquí os quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Eh, yo me maravillo. Como nuestro Dios ha puesto la verdad a nuestra disposición, pero que para poder entender esa verdad en clave, ¿verdad? Porque esto es lo que es el Evangelio, una verdad dicha en clave, y como ha puesto la clave a nuestro alcance, ¿verdad? Tenemos la clave a nuestro alcance, pero que deberíamos de haber entendido en qué condiciones y de qué manera podemos obtener esta clave para que a través de esta clave podamos entender la verdad, la profunda, la que Dios realmente quiere transmitirla a este pueblo que con honestidad, con sinceridad se acerca a su palabra y trata de entender, como fue el caso de Lutero, ¿verdad? Como fue el caso de la Iglesia de la Odisea a partir de 1844 en adelante, y como es el caso de este remanente final. Porque os quiero decir, mis queridos hermanos, mucha gente eh, estos días decimos feliz año y todos los deseos de bien. Yo creo que no estamos conscientes todavía de dónde estamos y en el tiempo que estamos. Porque a partir de ahora bien no va a haber, excepto la venida de Cristo. La primera, silenciosa, y la siguiente, visible, en donde su pueblo irá al cielo. Pero nada bien va a pasar a partir de ahora. Y si no somos conscientes de esa realidad, vamos a caer en la trampa. Por eso es absolutamente necesario, y lo vamos a ver en esta reflexión también, que es fundamental entender este mensaje. Si no entendemos este mensaje, no entraremos en el reino. No lo digo yo, está escrito. Por lo tanto,
Espero haber captado vuestra atención, espero que le dediquéis el tiempo que se necesita y tratad de entender el mensaje que Dios nos trata de revelar, el profundo, no el de superficie, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a entrar dentro de la reflexión titulada Se purifica a sí mismo. Vamos a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios, ¿verdad? Permitidme silenciar aquí porque recibo muchos mensajes. Por cierto, quiero agradecer todos los mensajes del grupo de Telegram. Agradezco muchísimo vuestra colaboración, vuestro deseo de aprender, ¿verdad? Y también agradezco vuestras oraciones y todo lo que deseéis a mí y a mi familia. Os lo doy de vuelta. Espero que la bendición de Dios os acompañe, la auténtica, su espíritu en nosotros, sin el cual no entenderemos la verdad, incluido lo que hoy trataremos de averiguar, ¿verdad? Por lo tanto, os agradezco a todos los que están en el grupo de Telegram y los que no lo están, ¿verdad? Pero que siguen estos materiales con el deseo honesto y sincero de aprender, sean de donde sean, ¿verdad? Bien. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y vamos a aprender, porque aquí hay verdades profundas, mis queridos hermanos, que es absolutamente necesario comprender. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo, ¿vale? Porque lo veremos tal como es. La herencia del pueblo de Dios se discierne a través de la fe en la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti. ¿Qué significa conocer? Conocer es esa unión con Dios, es el matrimonio, ¿verdad? Es la palabra que utiliza para el matrimonio, la unión, ¿verdad? De Cristo con su iglesia. Y en este caso es su espíritu con nosotros. Por eso dice, esta es la vida eterna para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué nos habla? De su espíritu en nosotros, del propósito de Dios. Y espero, y para que podáis entender, ya hemos tratado estos asuntos hasta ahora, tened en vuestra mente presente que de qué nos habla es del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Su espíritu en nosotros. Porque lo que nos dirá hoy trata de ayudarnos a entender precisamente este asunto que no lo hemos comprendido. Y vais a ver que utiliza un lenguaje como en clave, ¿verdad? Para que aquel que encuentra la clave, ¿verdad?, pueda entender la profundidad del mensaje, no la superficie. Nosotros nos hemos quedado en la superficie y ojalá hubiésemos entendido bien la superficie, pero que este espíritu maligno nos ha ido desviando a cada uno por donde les pareció, ¿verdad? Porque pasa como dijimos ayer, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, buscando argumentar, sostener lo que yo creo o me parece, ¿verdad? Pues claro, este enemigo de Dios nos desvía y nos da lo que queremos. Porque lo que queremos en el fondo es vivir sin transformar, ¿verdad? Un evangelio fácil, que no existe. Ese evangelio no existe, ¿verdad? O nos sometemos a la voluntad de Dios o moriremos. Es así de fácil, de claro, no de fácil. Por la fe, los hijos de Dios obtienen un conocimiento de Cristo y aprecian la esperanza de su aparición para juzgar al mundo con justicia, hasta que se convierta en una gloriosa expectativa. Porque entonces lo verán tal como es y serán hechos como Él. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que leímos de inicio lo vuelvo a repetir aquí. Y estarán siempre con el Señor. Los santos dormidos serán entonces llamados de sus tumbas a una gloriosa inmortalidad. Parémonos un momento. ¿De qué nos habla este texto? De la venida del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Porque entonces cuando
antes de la venida del Señor, ¿verdad? Porque todos estos eventos son muy comprimidos en un lapso muy corto de tiempo. Lo hemos tratado con antelación en otras reflexiones y ahora podemos entenderlo, ¿verdad? Porque entonces lo verán tal como es. ¿Quién? Ese pueblo remanente de cual tanto hablamos, ¿verdad? Y dice, y serán hechos como Él. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el final del día de la expiación su espíritu será puesto en este templo. Por lo tanto, seremos hechos como Él. ¿Como quién? Como Cristo. Divino, humanos. Porque Cristo preservará su naturaleza, la naturaleza de Adán, por la eternidad. Por eso nos dice, seremos hechos como Él. Y estarán siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque será rey de esta humanidad y rey de reyes para toda la creación de Dios, ¿verdad? Que en realidad es Él la que la ha creado, ¿verdad? Y dice, los santos dormidos serán entonces llamados de sus tumbas a una gloriosa inmortalidad, es decir, con su espíritu en ellos, ¿verdad? Ya vuelven a la vida transformados, ¿verdad? Con esa naturaleza divino-humana, ¿verdad? Cuando llegue el día de la liberación, entonces volveréis y discerniréis entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que tiene el Espíritu de Cristo y el que no lo tiene. Eso trata de decirnos, ¿verdad? Cuando Cristo venga, será la admiración de todos los que crean y los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es decir, todos los reinos de este mundo se someterán a Él, ¿verdad? Los que son para perdición serán perdidos y su pueblo serán los rescatados. Pero es decir, esta tierra ya será sometida a Él, bajo su dominio, bajo el dominio del gobierno universal, ¿verdad? Del Padre. Aquellos que buscan la revelación de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en la vida y el carácter buscarán representarlo al mundo. Entendemos, dice, en la vida y en el carácter buscarán representarlo al mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu con nosotros, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y todo hombre que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Odiarán el pecado y la iniquidad, así como Cristo odiaba el pecado. Por lo tanto, aquí surge la pregunta que siempre resalto, pero lo resalto, mis queridos hermanos, para que podamos entender el error que creemos y en donde hemos llegado, ¿verdad? Porque claro, aquí nos dice, y todo hombre que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Odiarán el pecado y la iniquidad, así como Cristo odiaba el pecado. Pregunta, ¿cómo encajamos esas teologías de cree y serás salvo sin ninguna purificación, sin ninguna transformación? ¿Cómo entendemos este evangelio? ¿Pecaremos hasta que Cristo viene? Sin ningún tipo de transformación, sin ningún tipo de purificación. ¿Podéis daros cuenta que eso es totalmente contrario a lo que Dios nos dice? ¿Podéis ver el contraste? ¿Verdad? Dice, guardarán los mandamientos de Dios. Unos dicen que ya están colgados en la cruz, no hace falta guardar nada. Los otros dicen, no podemos, pecaremos hasta que Cristo viene. ¿Podéis daros cuenta las trampas y los engaños de Satanás? ¿Podemos entender esa realidad? Guardarán los mandamientos de Dios como Cristo guardó los mandamientos de su Padre, dice. Se darán cuenta de que no basta con consentir la doctrina de la verdad, sino que la verdad debe aplicarse al corazón, a la mente, ¿verdad? Practicarse en la vida para que los seguidores de Cristo sean uno con Él. ¿Y cómo son uno con Él? A través de su Espíritu, podemos entender, y para que los hombres sean tan puros en su esfera como Dios lo es en la suya,
Pero nosotros decimos, no podemos. Vamos a pecar hasta que Cristo viene. Que en el fondo, ¿sabes lo que estamos diciendo o lo que están diciendo todos aquellos que dicen esto? Que no tiene el Espíritu de Cristo. A todo aquel que escuchéis que diga esto, cerradlo a sus orejas. Aquel hombre no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Verdad? Y podemos afirmar con todo poder esta afirmación porque es lo escrito está. El Espíritu de Cristo nunca diría nada contrario a lo escrito está. Y no vais a encontrar en el Evangelio que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Jamás. Esta es una doctrina de los demonios. ¿Verdad? Y no viene de Dios. ¿Sí? En todas las generaciones ha habido hombres que han pretendido ser hijos de Dios, que pagaron diezmos de menta, y anís y comino, y sin embargo llevaron una vida sin Dios. ¿Qué significa una vida sin Dios? Una vida sin su espíritu. No tenían su espíritu, porque descuidaron los asuntos más importantes de la ley, la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Hoy en día hay muchos que se encuentran en un engaño similar, porque aunque tienen una apariencia de gran santidad, dice, no son hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen su espíritu. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Dice, y fijaos a todos aquellos que sí entendemos esas verdades, sí tenemos a su espíritu, porque si no, no podemos entender esas realidades. Fijaos lo que dice. ¿Qué se puede hacer para abrir los ojos de estas almas autoengañadas? Dice, ¿verdad? Que se engañan a sí mismas. ¿Por qué se engañan? Porque le gusta el pecado, entonces adapta el Evangelio a lo que le gusta y a lo que cree, ¿verdad? Sino poner, vuelvo a repetir, ¿qué se puede hacer para abrir los ojos de estas almas autoengañadas? Sino poner ante ellas un ejemplo de verdadera piedad, de una vida transformada, ¿verdad? Y ser nosotros mismos no solo oyentes, sino también hacedores de los mandamientos del Señor, reflejando así la luz de la pureza de carácter en su camino, ¿verdad? ¿Verdad? Que ellos vean en nosotros esa transformación, ese entendimiento, ese evangelio vivido. ¿Entendéis? Eso trata de explicarnos, ¿verdad? Fijaos, y esto viene muy bien estos días, este texto viene muy bien para estos días, porque fijaos lo que nos dice aquí. Los hijos de Dios no serán como los mundanos. Y me voy a parar aquí sin leer lo que sigue, ¿verdad? Porque lo leeré después. La pregunta clave aquí es, ¿los hijos de Dios son como los del mundo? ¿Festejan lo mismo que los del mundo? ¿Viven igual como los del mundo? Recordad el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Se autoengañan aquellos que profesan tener gran santidad, sin embargo viven sin Dios. Y ahora pregunto, ¿los hijos de Dios, auténticos hijos de Dios, profesos hijos de Dios, son como el mundo? ¿Festejan como el mundo? Pensad profundamente en esto, mis queridos hermanos, porque este engaño es del diablo también. Nos hemos asemejado tanto al mundo, festejamos tanto como el mundo, que la línea de demarcación es muy difícil. Solo nosotros creemos que somos distintos, pero que esa distinción no es tal. No es tal. ¿Verdad? Es superficial, sin profundidad, como nos lo dijo antes texto, sin Dios. Profesan gran santidad, pero sin Dios. ¿Estamos nosotros en esta condición? Pensemos profundamente, porque no es ninguna broma. Y no es porque un tío bestia como yo se le ocurre por poner a todo el mundo igual. No nos equivoquemos. Entendamos muy bien el Evangelio, mis queridos hermanos. No vaya a ser que incluso los escogidos sean engañados.
Eso es lo que trato de deciros, ¿verdad? Porque fijaos lo que nos dice a continuación. Los hijos de Dios no serán como los mundanos, porque la verdad recibida en el corazón, ¿cuál es esa verdad recibida en el corazón? Su espíritu en nosotros, su palabra en nuestra mente. Esta es la verdad. La verdad es Cristo mismo. Pero ¿cómo se manifiesta Cristo en nosotros? A través de la palabra de la verdad y a través de su espíritu con nosotros. ¿Entendemos? Ahora deberíamos de entender porque venimos tratando este aspecto para que entendamos el auténtico evangelio, ¿verdad? Y no engaños. Porque la verdad recibida en el corazón será el medio de purificar el alma. ¿Y estamos nosotros en este proceso? ¿De verdad? ¿Seguro? Amén. Espero que sea así. Y de transformar el carácter y de hacer a su receptor semejante al mundo. Ah, no, a Dios. ¿Semejante a Dios? ¿Entendemos la exigencia, mis queridos hermanos? ¿Entendemos la exigencia? Y ahora entendéis por qué nos dice los hijos de Dios no serán como los mundanos, porque en los mundanos ¿qué espíritu habita? ¿Y este mismo espíritu puede estar en los hijos de Dios? ¿Los hijos de Dios viven y festejan igual que los mundanos? ¿Entendéis de lo que trata de decirnos? Porque fijaos lo que dice a continuación. Lo vuelvo a repetir. La exigencia es la que Dios nos impone, no la que nosotros queremos o deseamos. No, dice, porque la verdad recibida en el corazón, su espíritu nosotros, será el medio de purificar el alma. ¿Cómo se purifica el alma? Cuando tenemos a su espíritu en nosotros y no nos parecemos en nada al mundo, ¿verdad? Y de transformar el carácter. Cambia nuestra mente, nuestras ideas sobre la vida, sobre lo que es el mundo, el de Dios. Porque Cristo vino a traer su reino ya. ¿Cuál es su reino? Su espíritu en nosotros. Entonces, si su espíritu en nosotros vivimos igual que los mundanos. ¿Entendéis la exigencia y la profundidad del asunto? Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, y entender exactamente lo que Dios trata de decirnos. Porque no es lo que a mí me parece, o lo que yo creo, o lo que yo deseo, sino es lo escrito está. Y lo escrito está, no se parece en nada con este mundo. Por eso os lo he dicho yo, que nosotros vivimos en una realidad engañosa. Esta no es la realidad de Dios. Nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, hemos de conformarnos a la realidad de Dios, a la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Porque la verdad recibida en el corazón será el medio de purificar el alma y de transformar el carácter, de quitar de aquí todo aquello que no es de Dios. Entendimiento, todo lo que es basura de este mundo, ¿verdad? Y de hacer a su receptor semejante a Dios. Pregunta, si Cristo viviría en este mundo, ¿cómo viviría? No hace falta ni que ponga la pregunta, ya lo ha hecho. ¿Cómo vivió? Hemos de fijarnos en el Maestro. ¿Entendéis? A menos que un hombre se vuelva semejante a Dios, yo no sé si realmente profundizamos todo lo que es necesario para entender lo que trata de decirnos. Dice, a menos que un hombre se vuelva semejante a Dios, todavía está en su depravación natural. Si Cristo está en el corazón, y ahora entendéis de qué está hablando, cuando dice, a menos que un hombre se vuelva semejante a Dios, y luego nos dice, si Cristo está en el corazón, ¿cómo está Cristo hoy en mi corazón? A través de su espíritu. Por eso me dice, me vuelvo semejante a Dios, porque su espíritu es la ley, es su carácter.
¿Ahora lo entendemos? Si Cristo está en el corazón, aparecerá en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. Se ve. Si este Cristo está en nosotros, se ve. Pero no está en este autoengaño de mira los santos que somos nosotros, sino obras naturales, auténticas, ¿entendéis? Que surgen del entendimiento del Evangelio y de la misma presencia de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? No formalismo, sino en realidad, ¿verdad? Porque nosotros solemos acostumbrarnos a mirar personas de superficie y decir, no, este no. Pues aquí tenéis un ignorante que entiende lo escrito está. Pregunta es ¿por qué? Por lo tanto, los ojos humanos no son capaces de discernir la verdad y la presencia del Espíritu de Dios. Solamente se puede discernir cuando el Espíritu de Dios acompaña a uno, ¿verdad? No olvidad que este espíritu maligno simula también esta obra de santidad y de, en fin, de autoengaño. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Sigamos, que aún nos queda mucho nos queda todavía. El poder de la verdad se sentirá al elevar, ennoblecer la mente. Cuando dice ennoblecer la mente, empezamos a entender la auténtica perspectiva de Dios, ¿verdad? Y suavizar y someter el corazón, llevando al hombre entero a la armonía con Dios. ¿Armonía con Dios en qué? En su propósito. Su Espíritu en nosotros, en esta cooperación con el Espíritu, en este camino a la perfección, ¿verdad? Ser como Cristo, ser como Dios, porque no es ninguna herejía. Lo acabamos de leer. A menos que un hombre se vuelva semejante a Dios, todavía está en su depravación natural. Su Espíritu no está en él. Punto. Aquel que sea transformado por la verdad, arrojará una luz sobre el mundo. ¿Qué es la luz? Entendimiento de la palabra. Dice, arrojará una luz sobre el mundo. Por lo tanto, aquel que sea transformado por la verdad, que tiene su espíritu obrando aquí, dice, arrojará una luz sobre el mundo. Dará a conocer la luz al mundo, ¿verdad? El que tiene la esperanza de Cristo en él, se purificará a sí mismo como él es puro. ¿Qué significa se purificará? Porque en este sentido tenemos un concepto equivocado. Purificar es entender la verdad, quitar fuera de nuestra mente todo aquello que es falso. Falsa doctrina, falso entendimiento, falsa enseñanza. A esto se refiere. Porque la purificación, la que nosotros tratamos de entender, es la obra del Espíritu Santo. No es mi obra. Por eso cuando dice uno se purifica a sí mismo, ¿cómo? Entiende la verdad, la perspectiva de Dios. Eso es lo que trata de decirme. Porque la otra purificación del pecado es la misma presencia de su Espíritu en nosotros. Es su obra. ¿Podéis entenderlo? El que tiene la esperanza de Cristo en él, se purificará a sí mismo como él, Cristo, es puro. La esperanza de la aparición de Cristo es una gran esperanza. Una esperanza de gran alcance. Es la esperanza de ver al Rey en su belleza y de ser hecho como Él, porque su Espíritu habita en nosotros. Y nosotros ya no somos como el mundo, no somos del mundo. Ya vivimos en su reino desde aquí, porque su Espíritu está con nosotros y será en nosotros. Por lo tanto, su reino empieza desde aquí. Por eso Cristo dijo, he traído el reino a vosotros. ¿Qué ha traído? El Espíritu. Si el Espíritu está conmigo, yo ya vivo según la ley de Dios. ¿Entendéis? Desde aquí yo ya vivo de esa manera. Porque su Espíritu está conmigo. Y es Él el que me hace vivir en obediencia. ¿Podemos entender la realidad? Por cierto, realidad que no hemos entendido hasta ahora. Cuando Cristo venga a la tierra, temblará ante Él, y los cielos se enrollarán como un pergamino, y cada montaña y cada isla se moverá de su lugar.
nuestro Dios vendrá y no callará. Atentos aquí. Un fuego devorará delante de él. La gloria de Dios devorará al pecado. ¿Entendéis? Pero es la gloria de Dios en contraste con el pecado. No es Dios el que hace, y esto es lo que llama la obra extraña, ¿verdad? Porque consume a aquellos que fueron creados por él mismo, pero que ellos, por su propia elección, han decidido contrario a Dios. Por lo tanto, su gloria los hace desaparecer, ¿verdad? Y será muy tempestuoso a su alrededor. Llamará a los cielos desde arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúne a mis santos, los que han hecho un pacto conmigo. ¿Cuál es el pacto con él? Aceptar a su espíritu en nosotros. Este es el pacto. La justicia de Cristo, que es su espíritu en nosotros. Este es el pacto que hemos hecho con Dios, ¿verdad? Por medio de un sacrificio. ¿Qué sacrificio? No vivir una vida como los del mundo. ¿Entendemos? No vivir una vida como los del mundo. Y recorrer ese camino estrecho al Calvario, como lo ha hecho el Maestro, muriendo al mundo y que Cristo viva en mí. Este es el sacrificio. ¿Entendemos de qué habla? Y los cielos anunciarán su justicia, porque Dios es el juez mismo. En vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única seguridad se encontrará en apartarnos de todo pecado e iniquidad. ¿Lo tenemos claro? En vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única seguridad se encontrará en apartarnos de todo pecado e iniquidad. Aquellos que continúen en el pecado se encontrarán entre los condenados y pereciendo. Entendemos la auténtica realidad y lo que trata de decirnos aquí, y lo veremos, ¿verdad? Porque aún queda, es que todo aquel que no tiene su espíritu, el espíritu de Dios, en su templo, ¿verdad? Vive en pecado. Solamente podemos vivir en santidad cuando su espíritu está en nosotros, cuando Él hace esta obra de purificación, de transformación y nos sella, ¿verdad? Para que al final del día de la expiación el Espíritu Santo vuelva a habitar en este templo. Y todo aquel en el que su espíritu no habita será condenado y perecerá. ¿Entendemos la profundidad del asunto? Juan vio el destino de aquellos que eligen el camino de la transgresión. Eligen el camino de la transgresión, vivir como el mundo. Porque todo lo que hay en este mundo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿No es este el mundo que se le permitió al enemigo de Dios, que lo estudiamos reflexiones atrás, esas oportunidades para demostrar su plan? Y podemos ver hoy dónde nos ha llevado este plan. Por lo tanto, ¿quiénes son los que viven en transgresión? Los que viven como el mundo, ¿verdad? Viven y festejan como el mundo. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los esclavos y los libres, se escondieron en las cuevas y en las rocas de los montes y dijeron a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su templo. Todos los demás estarán en esta otra condición. ¿Entendemos? Una terrible condena espera al pecador y por lo tanto es necesario, atentos a lo que dice aquí, una terrible condena espera al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos lo que es el pecado. Y a partir de ahora tratará de explicarnos qué es pecado, ¿verdad? Para poder escapar de su poder, dice. ¿Verdad? Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y nosotros ya hemos aprendido sobre este asunto. No me paro ahora a comentar porque la misma reflexión nos lo trata de explicar a partir de ahora, ¿verdad? Aquí, fijaos lo que dice. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es la transgresión de la ley. ¿Pero qué es la ley?
su Espíritu en nosotros. ¿A la vez entendéis que este es el pecado contra el Espíritu Santo? Ahora podemos entender qué es el pecado contra el Espíritu Santo, esta infracción, transgresión de la ley. ¿Entendemos? Esto es lo que tratará de explicarnos a partir de ahora, ¿verdad? Os pongo sobre aviso para que estéis atentos. Cuantas veces el pecador es instado a dejar sus pecados y venir a Jesús, pero el mensajero que lo llevaría a Cristo le ha señalado, cuantas veces el pecador es instado a dejar sus pecados y venir a Jesús, pero el mensajero que lo llevaría a Cristo le ha señalado claramente el camino, es decir, el maestro que le ha predicado el Evangelio al pecador le ha señalado correctamente el camino, eso trata de decir, no. Ha señalado claramente el hecho de que el pecado es la transgresión de la ley, es separación de Dios, pecado en contra de su espíritu, ¿verdad? Y que debe arrepentirse y abandonar la violación de los mandamientos de Dios. Y ahora entendemos qué significa la violación de los mandamientos de Dios. Es el pecado contra su espíritu, ¿verdad? Es separación de Dios. Y tratará de explicarnos también este asunto. Os lo explico para que lo tengáis cada vez más claro, ¿verdad? Si es que no lo tenéis todavía, ¿verdad? Cristo vendrá para consumir al falso profeta. ¿Cuál es ese falso profeta? ¿Cree y será salvo? ¿Cree y será salvo? ¿Pecaremos hasta que Cristo viene? ¿Trataremos de obedecer la ley hasta que llegaremos a la santificación? Este es el falso profeta. El auténtico profeta dice lo que tiene que decir, lo escrito está. ¿Entendéis? Sin más. Cristo vendrá para consumir al falso profeta, para barrer las huestes de la apostasía. Dice huestes de la apostasía. Cuando dice falso profeta, huestes de la apostasía, ¿a quién se refiere? A la iglesia, queridos. Para vengarse de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Dios. Y es de suma importancia para cada uno de nosotros que conozcamos las condiciones, aquí habla de los condicionantes en las cuales tenemos la presencia de Dios con nosotros, eso trata de decirnos, por las que escaparemos de la condena del pecador. Por lo tanto, entendemos lo fundamental que es entender la justicia de Cristo de 1888, que no es otra cosa más que lo que tratamos de entender aquí a través de lo escrito está. Y ahora podéis entender lo fundamental que es el espíritu de profecía y que todos aquellos que rechazan o seleccionan solo lo que les conviene del espíritu de profecía serán perdidos porque no entienden la auténtica revelación de Dios. Este mensaje no entiende lo que Dios exige de nosotros y cómo y de qué manera los condicionantes, dice, es de suma importancia para cada uno de nosotros que conozcamos las condiciones por las que escaparemos de la condena del pecador. Por lo tanto, entendemos la importancia del mensaje de 1888, entendemos el mensaje por escrito de la sierva del Señor después de aquel evento para que nosotros, hoy, una generación, pueda entender esa realidad. Espero que podáis entender esta profundidad y esta realidad, mis queridos hermanos, porque si no, seremos perdidos, ¿verdad? Y por eso tratamos de explicar aquí lo escrito está, para que podamos entender la auténtica perspectiva de Dios, no la que nosotros hemos construido. ¿Podemos entender? Es del momento más importante que entendamos la naturaleza de nuestra caída y las consecuencias de la transgresión. ¿Y cuál es la naturaleza de nuestra caída y las consecuencias de la transgresión? Es la separación del Espíritu de Dios. Eso es lo que cuando Adán eligió mal, el Espíritu de Dios se retiró. Hemos tratado este asunto, ¿verdad? Solo lo digo de paso. Si te encuentras con este material por primera vez, ve vídeos para atrás y empieza a ver. Y empezarás a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Que entendamos la naturaleza de nuestra caída y las consecuencias de la transgresión. La conciencia del hombre
se ha endurecido por el pecado. Por eso nos cuesta entender. Por eso nos cuesta entender. Y su entendimiento se ha oscurecido por la transgresión. Y su juicio se ha confundido en cuanto a lo que es pecado. Y nosotros nos vamos a la consecuencia del pecado, de la elección, en lugar de entender cuáles son los condicionantes. ¿Cómo podemos estar en este proceso de purificación, de santificación? Solamente cuando su espíritu está con nosotros, ¿verdad? Y un espíritu maligno nos ha hecho centrarnos en la consecuencia del pecado, ¿verdad? Que he mentido, que he engañado, que he robado, cuando en realidad el asunto es previo. Es la elección que me ha hecho hacer lo que he hecho. Es la elección previa. Porque la elección previa es cuando recibo poder o no, ¿verdad? Cuando en la elección previa yo digo, no mentiré, no robaré, entonces pido ayuda y recibo el poder. Y puedo ejecutar lo que he decidido. Pero cuando yo decido lo que decido y solo me centro en la consecuencia de la decisión, ahí ya estoy engañado. Ya no puedes hacer nada, porque sin su espíritu no hay nada que hacer. ¿Entendemos? Somos pecadores, transgresores, porque su espíritu no está con nosotros, el que hace la obra de purificación y de transformación, ¿verdad? Se ha entumecido por la influencia de la iniquidad. Y es esencial que su conciencia se despierte para entender que el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su espíritu en nosotros. Esta es la única ley sobre cual habló el Lucifer en el cielo, ¿verdad? Que no eran libres, porque esta ley habitaba en ellos, su Espíritu de Dios en todos los seres creados. De eso está hablando continuamente, mis queridos hermanos. El que no obedece los mandamientos de Dios es un pecador a los ojos de Dios, porque su Espíritu no está con él. Por lo tanto, no obedece, porque no puede. ¿Comprendemos? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Entendemos de qué habla? Destituidos de la gloria de Dios. No tienen su espíritu en ellos. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Y por esta razón, atentos a lo que nos dice aquí, y por esta razón, el Señor ha provisto un remedio para el pecado. Vamos a ver cuál es ese remedio para el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que tenga su espíritu en nosotros. Esa es la vida eterna, ¿verdad? Y sabéis que se manifestó para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. El que permanece en Cristo no peca. ¿Por qué? Porque su espíritu está en él. ¿Entendemos? El que peca no le ha visto ni lo ha conocido. ¿Ahora entendéis la profundidad de este texto? Dice, la verdadera prueba de la experiencia religiosa se da aquí. ¿Tienes o no tienes el Espíritu de Cristo? ¿Permaneces en Cristo? Si permaneces en Cristo, todo está ok. Si no está el Espíritu de Cristo contigo, eres un transgresor. Punto. ¿Entendemos? Fijaos. El que permanece en Cristo se perfecciona en el amor de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y sus propósitos, pensamientos, palabras y acciones están en armonía con la voluntad de Dios expresada en los mandamientos de su ley. No hay nada en el corazón del hombre que permanece en Cristo que esté en guerra con cualquier precepto de la ley de Dios. ¿Entendemos la realidad? Dice, no hay nada en el corazón, en la mente de hombre, que permanece en Cristo, ¿verdad? Que entiende la obra de Cristo, que acepta su espíritu en nosotros, que coopera con él, dice, que esté en guerra con cualquier precepto de la ley de Dios, porque la ley está en él. ¿Podemos entender la realidad? Lo que trata de explicarnos. Fijaos que lo dice aquí, donde el Espíritu de Cristo esté en el corazón, el carácter de Cristo se revelará y se manifestará la dulzura,
bajo la provocación y la paciencia bajo la prueba. Hijos míos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La justicia solo puede ser definida por la gran norma moral de Dios, los 10 mandamientos, su espíritu en nosotros, su carácter en nosotros, su ley en nosotros. ¿Podemos entenderlo? No hay otra regla para medir el carácter. Y atentos a lo que dice aquí. El que comete pecado es del diablo, es decir, no tiene el espíritu de Cristo, porque el diablo peca desde el principio. Fue la negativa de Satanás a obedecer los mandamientos de Dios lo que trajo el pecado y la apostasía al universo. ¿Podemos entender la profundidad? ¿Verdad que cuando leemos siempre hace referencia a los mandamientos de Dios? Pero ahora entendemos qué son los mandamientos de Dios, su espíritu en nosotros. Hemos venido tratando este asunto para que precisamente entendamos esto. Y nos hablan clave, y por eso os decía yo al principio, cuando Dios nos da la clave, que es su espíritu, a todo aquel que con honestidad busca la verdad, cuando te da la clave, eres capaz de entender qué es lo que está diciendo en profundidad. No te quedes en la superficie, sino en profundidad. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Entendéis? Os he hablado de este principio. Mis ovejas conocen mi voz. Y cuando Dios habla, nosotros entendemos lo que quiere decir en profundidad, no en la superficie. ¿Entendéis? Para este fin se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. A través de los designios del gran apóstata, el hombre ha sido llevado a separarse de Dios. ¿Entendéis de lo que nos habla? A separarse de su espíritu, convertirse en transgresor, entrar así bajo el dominio del enemigo de Dios. ¿Entendéis la realidad? A través de los designios del gran apóstata, el hombre ha sido llevado a separarse de Dios y ha cedido a las tentaciones del adversario de Dios y del hombre. Al cometer pecado y romper la ley del Altísimo. ¿Qué es la ley del Altísimo? Ahora entendéis qué es la ley del Altísimo. ¿Qué son los 10 mandamientos? La presencia de su Espíritu en nosotros. Y de eso nos habla aquí. Al cometer pecado y romper la ley del Altísimo. Romper, separarse del Espíritu de Dios. Entendemos qué es la ley y cuando nos dice que tenemos que obedecer los 10 mandamientos o la ley de Dios, ¿de qué habla? Que tenemos que tener su Espíritu en nosotros, pero que está condicionado. Lo que tenemos que entender es cuáles son estos condicionantes, ¿verdad? Para poder tener al Espíritu de Dios con nosotros constantemente. Y por eso, dije en la reflexión anterior, nosotros vivimos en una continua elección. ¿Qué elección? Que Dios, a través de su Espíritu, habite en este templo, que lo purifique, que lo transforme, que lo haga según su voluntad, su reino, para poder estar bajo su dominio. ¿Entendemos la realidad? Y atentos a lo que dice aquí. Dios no podía alterar ni una pizca de su santa ley para encontrarse con el hombre en su condición caída. No podía alterar ¿qué? Su espíritu, porque es él mismo. Sería alterarse a sí mismo. Y fijaos lo que nos dice a continuación. Porque esto reflejaría un descrédito sobre la sabiduría de Dios al hacer una ley por la cual gobernar el cielo y la tierra, su espíritu en todos los seres creados. Esta es la ley de Dios. ¿Podéis entender? ¿Y qué es lo que ataca el enemigo de Dios? La ley. ¿Qué ataca en realidad? Su espíritu, diciendo, su espíritu, la ley de Dios, no es buena. Y cuando dice esto, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios, en su carácter, no es bueno. Está intentando destruir al mismo Dios. ¿Entendéis la cadena? ¿Cómo se atan todas las cosas? ¿Entendéis cuál es la acusación en última instancia? Es contra el mismo Padre. Eso es lo que está tratando, de destruir al mismo Padre, a su reino. Porque lo vamos a ver a continuación. Fijaos lo que nos dice a continuación. Pero Dios,
podía dar a su Hijo unigénito para que se convirtiera en el sustituto y la garantía del hombre, la obra que ha hecho hasta la cruz, ¿verdad? Bueno, y que la hace todavía nosotros hoy, ¿verdad? La justificación. Para que sufriera el castigo que merecía el transgresor, Adán, el hombre. Y para que impartiera, atentos, y para que impartiera al alma arrepentida su perfecta justicia. ¿Cuál es su perfecta justicia? Su espíritu con nosotros. Ahora lo entendemos. Y nosotros hemos hecho una teología totalmente distinta sobre la justicia de Cristo. Justicia impartida. Sin entender que esta justicia impartida es lo que Él hizo desde Pentecostés. Volvió a reconectarnos con su espíritu, sin el cual no podemos obedecer. ¿Entendéis la profundidad del asunto ahora? Cristo se convirtió en el sacrificio sin pecado para una raza culpable, haciendo a los hombres prisioneros de la esperanza, para que a través del arrepentimiento hacia Dios por haber quebrantado su santa ley y a través de la fe en Cristo como su sustituto, garantía y justicia, es decir, poniéndonos a cerro, ¿verdad?, pudieran ser llevados de vuelta a la lealtad a Dios y a la obediencia a su santa ley, para que fuéramos de nuevo reconectados con su espíritu. Esta fue la obra de Cristo. Esta es la obra de Cristo. Como su sustituto, muerte en la cruz, ¿verdad? Obediencia, muerte en la cruz, garantía que su obra es válida para nosotros y justicia. Hoy me justifica, porque su espíritu es la obra que está haciendo nosotros hoy. ¿Podemos entender? Pudieran ser llevados de vuelta a lealtad a Dios y a la obediencia a su santa ley. ¿Y cómo podemos ser llevados de vuelta? Que su espíritu vuelva a habitar en nosotros, ¿verdad? Esta separación que dijo al principio, al cometer pecado y romper la ley del Altísimo. ¿Cuál era la ley? El Espíritu de Dios se separó de Adán cuando pecó. Pues esto es lo que vuelve a reconectar Dios. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice. Era imposible para el pecador guardar la ley de Dios, que era santa, justa y buena. ¿Y por qué era imposible? Pues porque no tenía su espíritu. Pero esta imposibilidad, atentos, fue eliminada por la impartición de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. Es decir, Cristo, a través de su vida y su muerte y su resurrección, hizo posible que se nos pueda impartir justicia de Cristo, que es su espíritu con nosotros, al alma arrepentida y creyente. Ahora entendemos de lo que trata de decirnos, ¿verdad? La vida y la muerte de Cristo en favor del hombre pecador tenían el propósito de restaurar al pecador al favor de Dios. ¿Y cómo? Impartiéndole la justicia que satisfaría las demandas de la ley y encontrar la aceptación del Padre. El Evangelio más sintetizado en una sola frase. Impartiendo la justicia, su espíritu, que satisfaría las demandas de la ley. ¿Quién? Su espíritu, ¿verdad? Y encontrar la aceptación del Padre. El hombre ya no ser considerado como un transgresor y aceptado de nuevo en su reino. Este es el Evangelio más sintetizado a la máxima expresión, ¿verdad? Podemos entender aquí la obra de Cristo. Lo vuelvo a leer otra vez para que podamos entender. La vida y la muerte de Cristo en favor del hombre pecador tenían el propósito de restaurar al pecador al favor de Dios. ¿Cómo? Impartiéndole la justicia, su espíritu, que pasó en Pentecostés, ¿verdad?, que satisfaría las demandas de la ley y encontrar la aceptación del Padre. Esta es toda la obra de Dios. Este es el pacto que hicieron en el cielo. Podemos entender al reconectar al hombre con su espíritu, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Pero el propósito de Satanás es siempre anular la ley de Dios, anular la obra del Espíritu Santo. ¿Ahora entendéis? ¿Y qué es lo que hace? Siempre nos pone trampas para que nosotros elijamos su libertad. Ya hablamos de eso en reflexiones anteriores. Su libertad. Y no quedarnos en la libertad de Dios, ¿verdad?, que se obtiene a través de su espíritu. Por eso, Satanás está luchando en contra
de la ley de Dios, en contra del Espíritu de Dios. ¿Entendemos lo que trata de decir? Pero el propósito de Satanás es siempre anular la ley de Dios y pervertir el verdadero significado del plan de salvación. ¿Entendéis por qué hemos entendido tantas cosas mal? Porque nos ha engañado. Es que lo está diciendo, y pervertir el verdadero significado del plan de salvación. Lo que quiere decir que muchas cosas que nosotros entendemos y creemos que son así en realidad son engaños del enemigo de Dios. ¿Ahora lo entendéis? Por lo tanto, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue con el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, la ley fue colgada en la cruz. No hace falta guardar ninguna ley. Por lo tanto, de esta manera anula la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Si total no hay ninguna ley, no hay nada que hacer. Cree y eres salvo. Punto. O pecaremos hasta que Cristo viene, que esta es la otra cara, ¿verdad? El otro engaño de Satanás. Pecaremos hasta que Cristo viene, como si no hubiera ley. ¿Podemos entender? Es lo mismo, es otra cara rediseñada, pero estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue con el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Ha endilgado al mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, que es su ley, que es su espíritu en nosotros. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Ha desechado su norma moral y ha anulado su ley santa y perfecta, la obra del Espíritu Santo. Y por eso muchos serán perdidos, ¿verdad? Por creer teorías, doctrinas falsas, engaños del mismo Satanás. Ahora lo podemos entender, mis queridos hermanos. Fijaos lo que dice aquí. Si hubiera hecho esto Dios o Cristo, ¿a qué terrible costo habría sido para el cielo? Dice. ¿Y de qué habla? Al intentar modificar la ley o aceptar que la ley no es buena, ¿qué es lo que en realidad debería de cambiar? Su propósito de Dios, su espíritu en todos los seres creados. Y por eso dice, ¿a qué terrible costo habría sido para el cielo? Debería de haber desaparecido todos los seres creados. Porque como cambies la ley, el espíritu de Dios en todos los seres creados, si tú lo retiras, ¿qué ocurre? Todos desaparecen. ¿Entendéis de lo que nos habla? ¿A qué terrible costo habría sido para el cielo? Ay, mis queridos hermanos, cuando entendemos la profundidad del mensaje, de repente se nos abre la mente y empezamos a entender realidades que ni se nos ocurría por la mente. ¿Os dais cuenta? En lugar de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama en tono de trueno, como la voz de Dios, su carácter inmutable y eterno. ¿Entendemos? Si la ley hubiera sido abolida y el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios mantenidos, Cristo no tendría que haber muerto. No era necesario. Sin ley, sin esta reconexión con su espíritu, no era necesario. La muerte de Cristo iba a resolver para siempre la cuestión de la validez de la ley de Jehová. Es decir, sin su espíritu no podemos vivir en conformidad con el carácter de Dios, que de eso estamos tratando en última instancia. Y la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, nos grita precisamente eso. Sin el Espíritu de Dios no hay vida, no hay conformidad con el carácter de Dios. Por eso fue necesario que Cristo venga, obedezca, muera, resucite, para reconectarnos a partir del Pentecostés con su Espíritu, el que hace esta obra de purificación, de justificación en nosotros hoy. Una vez que nos sella, al final del día de la expiación, el Espíritu de Dios habitará en estos templos, en todos aquellos que han elegido confiar por la fe de Jesús, que era el Espíritu del Padre en él y el Espíritu de Cristo en nosotros, han confiado en la palabra de Dios, en su libertad completa. No le faltaba nada. ¿Entendemos ahora? Habiendo sufrido la pena completa por un mundo culpable,
Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre. Ahora entendemos, es su Espíritu en nosotros que hace esta obra hasta que en el final del día de expiación estaremos reconectados con el Padre. ¿Verdad? Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre para restaurar al alma arrepentida al favor de Dios, dándole la gracia de guardar la ley del Altísimo, dándole el Espíritu del Padre en él. Y es así como viviremos en perfecta armonía con el carácter de Dios. De eso nos habla. Cristo no vino a destruir la ley o los profetas, sino a cumplirlos al pie de la letra. Es que no podía ser de otra manera. Ahora que entendemos de qué estamos hablando, no puede ser de otra manera. Fijaos lo que dice aquí. La expiación del Calvario reivindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera, no solo ante el mundo caído, sino ante el cielo y ante los mundos no caídos. Por lo tanto, entendemos la expiación del Calvario, ¿qué es? La validez de la ley, es decir, que sin el Espíritu del Padre nadie puede vivir en perfecta obediencia. Pero fijaos, ¿para quién ha hecho la expiación? Dice, la expiación de Calvario reivindicó la ley de Dios al Espíritu de Dios como santo, justo y verdadero. No solo ante el mundo caído, por tanto la expiación no es solo para nosotros, sino ante el cielo y ante los mundos no caídos. ¿Qué tenía que demostrarle a ellos? Que sin el Espíritu del Padre no podemos vivir en perfecta armonía. Que esta fue la acusación de Lucifer al inicio. Que la ley de Dios no es buena. Que su Espíritu en ellos no es bueno. Que los tiene atrapados. Que ellos no pueden actuar de otra manera más que como Dios quiere. ¿Podéis entender de la profundidad de todo este asunto? Cristo vino para magnificar la ley al Espíritu Santo y hacerlo honorable. Al Espíritu del Padre en realidad. ¿Podemos entender? De eso nos habla, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Empezamos bien el año con un tema tan profundo, tan revelador. Espero que me habéis entendido lo que he tratado de decir. Todos aquellos que no habéis entendido necesitáis más aclaración. Vuelvo a repetir. Podéis dejar, están habilitados los comentarios en los vídeos. Tenéis un canal de Telegram. Tenéis la página de Facebook. Sea donde sea, dejadme vuestros mensajes y si creéis que esta reflexión os sirve a vosotros, pues entonces debéis de hacer llegar a cuanta más gente, ¿verdad? No se trata de promoverme a mí, sino a Dios, su verdad. ¿Entendemos? Y es la obra que tenemos que hacer con el mundo, ¿verdad? Este pueblo remanente ese propósito tiene, glorificar a Dios ante el mundo. De eso se trata. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Le pido a Dios que nos envíe a todos su Espíritu, que seamos capaces de entender lo que trata Dios de revelarnos, entender con profundidad este mensaje. Tratad de estudiarlo por vosotros mismos, por favor. No os quedéis solo con lo que yo digo. No hagáis este error, es un gravísimo error. No podéis poner vuestra vida en manos de nadie, aunque diga la verdad absoluta, solo en las manos de Cristo. ¿Y cómo podemos entender a Cristo? A través de su palabra, a través del estudio, y es así como también somos empoderados de su Espíritu. Por lo tanto, tenéis que estudiar, tenéis que entender por vosotros mismos, ¿verdad? Os dejo el link como siempre, es verdad, está en inglés, pero aquí tenéis la traducción. Podéis parar el vídeo y con detenimiento tratar de entender lo que dice en cada fase, en cada texto, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.